Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Es un gusto para mí una vez más estar aquí para compartir la palabra de Dios en este momento. Y para ello te invito a abrir tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 13, en el versículo 4, en donde quedamos la semana recién pasada. Por favor, te invito a ir al libro de Hebreos, capítulo 13, en el versículo 4. La Escritura, la palabra de Dios, nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, lo siguiente: honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Tengamos un momento de oración. Padre bendito y amado, gracias por tu palabra, porque es clara, sencilla, específica, fácil de entender. Permite que cada uno de los amigos y hermanos puedan entender la verdad de tu palabra. Y una vez más te ruego humildemente que tú seas usándome para tu gloria y que tú puedas hablar a través de mí con tu santa palabra, la Biblia. Por el nombre santo de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, el domingo pasado quedamos en este versículo, y porque es un versículo corto, pero la verdad con muchas verdades incluidas en él. Ahora bien, aquí en este versículo yo veo cosas muy interesantes. La verdad es que cuando entramos en el capítulo 13 del libro de Hebreos, para mí fue impresionante observar que al inicio de este capítulo dice: permanezca el amor fraternal. Y yo veo 7 cosas bajo el amor fraternal en que el creyente debe de tener cuidado. Por consiguiente, el tema para hoy le he llamado: en el amor fraternal no hay fornicación ni adulterio. En el amor fraternal, cuando hay amor fraternal en un creyente, no hay fornicación ni adulterio. Es interesante entonces darnos cuenta que en la Biblia, la palabra de Dios, encontramos que Dios nos habla mucho acerca de las relaciones humanas. ¿Cómo hemos de relacionarnos cada uno de nosotros? De hecho, cuando miramos nosotros los 10 mandamientos, nos damos cuenta en que Dios del principio, en los primeros mandamientos, los primeros 4 mandamientos, nos damos cuenta que Dios dirigió los 4 primeros en una relación del hombre para con Dios. Pero los 6 restantes, Dios nos habla de las relaciones humanas, a la par. ¿Cómo de ser mi responsabilidad a la par de mis semejantes? Y esa es la razón por la cual aquí el apóstol nos está compartiendo esta porción en este versículo aquí que dice: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La Biblia nos habla con mucha claridad acerca de las relaciones sexuales, como también vamos a ver ahora acerca de las relaciones inmorales. Se entiende, por supuesto, que por relaciones inmorales es todo aquello, toda relación íntima que es hecha fuera del matrimonio. Así que la Biblia en este día nos va a hablar con mucha claridad sobre estos 2 pecados: la fornicación y el adulterio. La verdad que el pecado es el mismo, el acto es el mismo, solamente que uno en la fornicación es cuando se es soltero y el otro cuando se está casado. Pero tanto soltero como casado entran en este problema. Así que vamos a considerar que en el amor fraternal, entonces, no hay fornicación y adulterio. Cuando una persona sabe lo que es amor fraternal, no debería de existir. Por consiguiente, veremos hoy, a la luz de la palabra de Dios, estos 2 pecados. En primer lugar, ¿por qué en el amor fraternal no debe de haber fornicación y adulterio? Porque esto, la fornicación y adulterio, deshonra al hombre.
Cuando el hombre comete este pecado, le quita la honra a la otra persona. Consideremos, por favor, en primer lugar, cuando este pecado es cometido en la soltería, cuando se es soltero. Y para ello veremos que hay una deshonra. Hay una deshonra, vale decir un quitar de la honra. Les invito a mirar el ejemplo en Dina, en el libro de Génesis, capítulo 34, en los versículos 1 y 2. Génesis, capítulo 34, en los versículos 1 y 2. Observemos aquí. Van viajando Jacob con toda su familia, y el versículo 1 dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, y vio a las hijas del país. Y dice que, el versículo 2, y la vio Siquem, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra. Esta muchacha, esta joven, fue a mirar cómo eran las otras chicas de la otra ciudad de donde ella estaba llegando, cómo era la gente esa, ¿verdad? Y cuando sale a eso, en el 2 dice: la vio Siquem, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, fíjate, y se acostó con ella y la deshonró. Figúrate todo aquí, un flechazo a primera vista. Es interesante que en este capítulo, tú lo puedes estudiar con mucha más claridad, puede ver que este hombre se enamoró de Dina. Es muy interesante este tema, porque el primer curso de nuestro instituto bíblico que estamos grabando se llama Pureza Sexual. Y allí vamos a estar tocando todos estos temas, y nos damos cuenta, dicho sea de paso, que cada vez que aparece esa palabra enamorar en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo no aparece, termina con muerte. Bien, se acostó con ella y la deshonró. Vale decir, este hombre, por haber tenido relación sexual ilícita con una joven que no es su mujer, no es su esposa, le quitó la honra. Así que nos damos cuenta aquí, una vez más, que la virginidad es una honra. Y el que pierde la virginidad perdió su honra. Es cierto que en nuestro país y en muchos otros países la virginidad no tiene ninguna importancia por mucha gente. De hecho, este tema que yo estoy compartiendo aquí hoy no se toca, no se enseña en las iglesias. Hace muchos años atrás yo estuve hablando de algunas cosas en otro país acerca de esto, y los pastores que estaban allí, la gran mayoría de los pastores, se horrorizaron y salieron hablando entre ellos y esparramando entre la gente, y principalmente entre sus esposas, porque yo estaba del púlpito hablando de cosas del sexo. Qué interesante, hermano. Porque en la Biblia encontramos, al leer la Biblia desde un inicio, vemos las inmoralidades más grandes que el mundo ha visto. Están plasmadas en la Escritura, la palabra de Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros, como pastores y como padres, enseñemos estos temas a nuestros hijos. Porque para Dios, déjame decirte una cosa, que para Dios la pureza sexual es más importante que ninguna otra cosa. Si la pureza sexual no es importante, Dios jamás habría escrito en el libro de Apocalipsis que los 144.000 sellados que predicarán la palabra de Dios en la tribulación son vírgenes. Dios jamás de los jamases habría ocupado a José, hijo de Jacob, para exaltarlo en el mundo, en Egipto, el segundo después de Faraón, un hebreo, y usar a José como el ejemplo más grande del cuadro de Cristo en toda la Biblia.
Así que te hago una pregunta. ¿Será o no importante la santidad del cuerpo? ¿La santidad del sexo? O como la Biblia le llama aquí, el honor en la sexualidad. Claro que sí. Es muy importante ante los ojos de Dios. Es cierto que ante los ojos de los hombres no tiene ninguna importancia. Pero aquí, un día, por la Biblia sabemos que nosotros le daremos cuenta a Dios. Y no a los hombres. Bien, siguiendo con Dina. Ella, por este acto, que este hombre se acostó con ella, fue mancillada. Veamos el versículo 5, 34 del Génesis, versículo 5. Observa, por favor. Dice, pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija. La había amancillado. ¿Qué es mancillar? Mancillar viene de manchar la fama. Vale decir, este hombre le quitó la fama. Manchar la fama o el linaje. Porque el punto no es solamente ella, sino sus padres y la familia. Le hizo perder el honor propio de Dina y el honor de Jacob y su familia. Entonces la cosa va más allá de lo que nosotros pensamos. Versículo 25 al 27. Observa, por favor. Génesis 34, 25 al 27. Dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Este joven que amó a Dina, se acostó con ella, le quitó el honor, quedó tan enamorado de ella que va y le dice a su papá, papá, estoy enamorado, como decimos aquí en Chile, hasta la pata esta mujer. Sí o sí, yo me quiero casar con ella. Bueno, el padre lo vio tan convencido que fue con él a hablar con Jacob. Y le dice, mi hijo está requete contra enamorado de tu hija. ¿Por qué no nos das tu hija? Y vives aquí en nuestro país, tus mujeres serán otras mujeres, se pueden casar, trabajar la tierra, los animales, y qué sé yo. Vivamos felices los dos pueblos. Y saltan los hijos de Jacob. Y dicen, no se puede hacer esa cuestión. Porque nosotros somos hebreos. Y todos somos circuncidados. Noten que usa un tema de una señal. Es muy importante entender las señales dentro de los hebreos. Ahora bien, si ustedes quieren emparentarse con nosotros, tienen que judaizarse, tienen que todos los hombres circuncidarse. Y el hombre dijo, si es así, está bien. Y se circuncidó él, su hijo, todos los hombres de aquel lugar. Pero cuando estaban en el mayor dolor, al tercer día, porque se circuncidaron cuando grandes, viene esta pareja, que es muy interesante. De todos los hermanos están juntas. De mi modo de ver, porque hasta después Jacob, cuando se despide de ellos, los trata a los dos juntos, no los trató separados. Dice, Simeón y Leví, hermanos de Dina, estoy en el versículo 25, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Qué impresionante, usar algo espiritual para vengarse. Esto, cuando Jacob lo supo, le molestó muchísimo. Porque esto le quitó la honra a él más encima. Un pecado sobre otro pecado grandísimo. 26. Y a Amor y a Siquem, su hijo, que se había acostado con su hermana, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Qué interesante. Ellos tomaron la venganza por sus manos. Porque había este hombre, Siquem, quitado la honra a la única hermana de estos 12 varones. Qué tremendo. El padre no había hecho nada todavía. Hay muchas cosas que podemos hablar aquí en este pasaje. Así que fue
mancillada. Ella fue, en el versículo 7, veamos otra descripción tan interesante, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, que Siquem se había acostado con su hermana, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Aquí los hermanos de Dina reconocen este pecado de la fornicación como vileza. Vileza. Qué interesante. Vil. Este hombre, Siquem, con la hermana de estos jóvenes, hizo vileza. Hizo algo despreciable, algo indigno, algo infame. Eso es lo que le subió la ira y la venganza, y llegaron a matar a él, a su papá y a todos los hombres de aquel país. ¡Qué tremendo! Pero veamos el versículo 31. Pero ellos respondieron, voy a leer del 30 para que tengan el contexto, yo tengo la idea en la cabeza. Pero el 30 dice, entonces dijo Jacob a Simeón y Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo, al fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. 31. Pero ellos, sus hijos, los hijos de Jacob, respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Qué interesante. En Israel, una chica, una joven que se acostaba con un hombre que no era su marido, era tratada como una prostituta. Y aquí Siquem lo que hizo con Dina, la prostituyó. Así que encontramos abiertamente tres sinónimos del pecado de la fornicación en este pasaje, en esta historia. Mancillar, mancharla, envilecer, hacerla vil, y fue prostituida, hacer una prostituta. Eso es lo que describe la escritura de la palabra de Dios. ¡Ojo! Mucho ojo. Por favor, entendamos una cuestión importantísima aquí. ¿En qué libro estamos leyendo esta historia? ¿Cuál? No escuché bien. Génesis. Interesante. Estamos en Génesis. Recién. Estamos recién en Génesis, hermano. Y la ley, que después lo prohíbe, fornicación ulterior, la ley vino 400 años después de Abraham. Así que aquí encontramos que hay como 300, 350 años, digamos 300 años antes de la ley. Los hijos de Jacob, y aunque Jacob mismo no entendió, conocían los principios divinos. A pesar que no contaban con el Antiguo Testamento en sus manos. Pero la palabra de Dios, como dice la Biblia, estaba escrita en sus corazones. Todo ser humano, según la Biblia, tiene la Biblia escrita en su corazón, en las tablas de su corazón. Por eso que muchas veces los cristianos, ¿no te han dicho nunca un cristiano a ti? Cuando tú has dicho algo que no corresponde o has hecho algo que no te corresponde, tú no debes de decir eso. Tú no debes hacer eso porque tú eres cristiano. Interesante. Esta cuestión es muy interesante porque los incrédulos saben lo que es bueno y lo que es malo. Y muchas veces nos juzgan. Y lo más triste es que muchas veces lo hacen con justa razón. Porque saben que no tenemos que hacerlo. Bien, ¿qué más hay? No solamente hay una deshonra, y bajo la deshonra ya vimos que hay una mancha del pecado,
hay vileza y hay prostitución, sino que también hay un engaño. ¿Cuándo, te preguntarás tú? Muy sencillo, cuando una chica hebrea se iba a casar y no le contaba nada a su marido, no le había contado a su marido, ni siquiera antes de la boda, que ella no era virgen. Veamos, ¿qué dice la Escritura cuando había un engaño? Cuando ella ya se había acostado con otro, ya no tenía honra, pero estaba calladita. ¿Qué se podía hacer? Dos cosas yo encuentro en la Escritura, y la verdad es que para hacer este mensaje me costó su poco y hacerle sus cambios y cuánta cosa, porque en la Biblia decidir de qué hablar en cuanto a este tema y a otros, hermanos, es complicado, no es fácil, Yo llevo muchos años haciendo bosquejos y mensajes, pero hay ocasiones que me cuesta. Para hoy me costó. Dos cosas se pueden hacer. Cuando una mujer engañaba a su marido y no le había dicho antes de casarse que ella era de segunda mano, ella había perdido la virginidad. Vamos al libro de Deuteronomio. Aquí estamos bajo la ley, ¿ya? Estamos hablando de la soltería, ¿ya? Por eso estoy hablando de ante la ley y en la ley. Pero como estoy hablando de la soltería, incluir las dos, para que me puedan entender. Cuando sea soltero, recuerden. Esto les honra a Dios cuando sea soltero. Vamos al Deuteronomio, capítulo 24, por favor. Deuteronomio 24. Muy interesante aquí, en Deuteronomio capítulo 24, es de todos los libros después del Génesis, el que más me gusta es Deuteronomio, después del Génesis, por lo práctico. Es un libro extremadamente práctico, más práctico que el mismo Éxodo, que dice muchas cosas iguales. El 24.1. Observemos, por favor. La Biblia es muy interesante, es un diccionario, la Biblia. Perfecto. 24.1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, noten otro lenguaje que usa aquí el Espíritu Santo. Si no hallar en ella una cosa indecente. ¿Y qué puede ser? ¿Una cosa indecente de que ella era muy grosera? No, Señor, no está hablando de lo que se dice. Aquí está hablando de lo que se es. Esta chica, esta mujer, no era virgen. Entonces se consideraba una indecente. Si se hallaba en ella una cosa indecente, le escribía carta de divorcio y se la entregaría en su mano y la despedirá en su casa. Qué interesante. Exactamente lo que quería hacer José, marido de María. Cuando vio que ella estaba engordando, y dijo José, yo no tengo parte en este asunto, no sé qué está pasando, pero él la amaba y más encima era un hombre justo y correcto, no quiso difamarla, no quiso hablar mal de su padre y de los ancianos y de todo él. Y viene el ángel a hablar con él. Entonces aquí una cosa indecente, darle carta de divorcio. Esa es una cosa que se podía hacer. Y la otra cosa que se podía hacer, vamos a mirarlo en la Escritura, en el capítulo 22 de este mismo libro. Deuteronomio, capítulo 22, versículos 20 al 21. 22, 20 al 21, a ver si ustedes mismos lo descubren. Dice, Deuteronomio 22, 20. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, si la joven se casó y no era virgen, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá. Observa, por cuanto hizo vileza en Israel. ¿Te suena? ¿Has escuchado alguna vez esa palabra algún día en tu vida? Hizo vileza en Israel, lo mismo que hizo Siquem a Dina. Hizo vileza en Israel. Observa, fornicando en casa de su padre.
Y este lenguaje, esta frase, se refiere a que ella pecó. ¿Se había acostado en su dormitorio en la casa de su papá o no? O haya ido a un motel o en un auto. Ella destruyó el testimonio de su familia. A eso estamos hablando. Así quitarás el mal del medio de ella. Así que, ¿qué tenían que hacer? Sacarla de la casa, los hombres, a ver el padre, y apedrearla, lapidarla, como se llamaba en aquel entonces, hasta morir. Eso decía la ley. Qué interesante. ¿Te gustaría vivir en el tiempo de la ley? ¿Y haber sido mujer? Imagínate si era una chica hermosa, como la hija de David. ¡Qué tremendo! Y hay otra prohibición que Dios habló en la ley acerca de ella. Y esta se encuentra en Deuteronomio capítulo 23, versículo 17. 23, 17. Observa. Aquí en 23, 17 del Deuteronomio dice: no haya ramera entre las hijas de Israel. Entre todas las mujeres de Israel no debía de haber ninguna prostituta, una ramera. Ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Un depravado. No había, no debía de haber. Vean cómo el diablo empezó a trabajar desde un inicio, desde el mismo huerto, hasta el día de hoy. Hoy estamos viviendo en el mundo las mismas barbaridades que se vivieron desde Adán a Noé. Las mismas atrocidades. Y las mismas cosas se van a empezar a ver enseñándole los gobiernos a los niños, a los bebés y a los niños en todo el mundo, incluyendo nuestro país, lastimosamente. Pero te tengo una buena y una mala noticia. La buena es que tenemos la Escritura, la palabra de Dios. Y la mala es que un día el hombre va a ser juzgado por la Biblia. Y la Biblia dice que Él no cambia. Lo dijo en el Antiguo Testamento y lo dice en el Nuevo Testamento. Dios no cambia. Yo no cambio, dijo Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo dice Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Así que no hay ningún cambio. Bien, esto deshonra al hombre, estamos viendo, porque esto deshonra al hombre, la fornicación y adulterio. Vimos cuando se es soltero. Ahora veremos cuando se es casado, cuando es un casado. Cuando hay adulterio en los casados, lógicamente, vamos a mirar qué ha de suceder. En el libro de Deuteronomio, capítulo 22, en el versículo 22. 22. Si fuere sorprendido algún hombre acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Así que este pecado de prostitución llamado el adulterio, Dios quería siempre exterminarlo desde un principio. Con la muerte y se acaba. Y las muertes eran públicas. Y eso servía de ejemplo para las personas que estaban allí. Los niños lo veían, los jóvenes lo veían. Esto ocurre cuando es de voluntad propia la mujer. Cuando la mujer accede. Estamos hablando de adulterio. No estamos hablando de ¿cómo se llama? Violación. Ya vamos a hablar. Este adulterio, voluntades propias. Ambos se acuestan. ¿Ya? Vamos al capítulo 22, otro pasaje. Deuteronomio 22, versículos 23 y 24. Observa. Si hubiera una muchacha virgen, desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad,
y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque la humilló. Fíjate, aquí encontramos otro lenguaje. La humilló, porque el hombre humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. Dos cosas: humillar y el mal. Un hombre cuando se acuesta con otra mujer la está humillando. Y segundo, está haciendo un mal. Y esto ocurre, ¿por qué también ella muere en este momento? Porque ella estuvo de acuerdo. No gritó. No gritó en lo absoluto, ni trató de defenderse y nadie la defendió. Ahora vamos a ver un ejemplo. Estamos hablando, ya hablamos del adulterio. Ahora vamos a hablar acerca de la violación, cuando es una violación, cuando es algo a la fuerza. Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 22, versículos 28 y 29. 22, 28 y 29 de Deuteronomio. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló. Fíjense, mismo lenguaje. No la podrá despedir todos sus días. Debía de quedarse con ella, porque nadie se iba a casar con una humillada y pagar una dote a su padre. Qué interesante. Aquí el padre se iba a enterar igual. Se iba a enterar. Muchas veces los jóvenes esconden muchas cosas de los padres. Jamás le cuentan a los padres lo que hacen. Y veamos otro ejemplo. Este ejemplo es cuando se es soltera. Una violación a una soltera. Pero la cosa que este caso ahora es de una casada. Capítulo 22, versículos 25 al 27. 25 al 27. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo, dio voz en la joven desposada y no hubo quien la librase. Aquí es una violación abiertamente, abiertamente. Esta joven gritó, gritó, gritó y nadie en el campo vino para socorrerla. ¿Cómo supieron que la joven había gritado? Buena pregunta. Tal vez las uñas le marcaron todo el cuerpo al hombre y eso lo acusó. Así que siempre hay una respuesta para cada pecado. En segundo lugar, recuerda que estamos hablando del tema en el amor fraternal. Cuando hay amor fraternal en el creyente, no hay fornicación ni adulterio. Vimos en primer lugar porque esto deshonra al hombre, le quita la honra al hombre. Y en segundo lugar porque esto, la fornicación y adulterio, nunca estuvo en los planes de Dios. Y es algo que tenemos que entender. La fornicación y adulterio nunca estuvo en los planes de Dios. Por eso que Dios siempre habló en contra de aquello. ¿Cómo lo sabemos? Es muy interesante. Por esto, José lo dijo antes de la ley, que es increíble. José describió el adulterio y fornicación como algo malo ante los ojos de Dios, antes de la ley, hermanos, antes de la ley. Así que no vengan con cuestiones a decir, no, es que antes la ley no era pecado. No, señor, lo era. Siempre ha sido malo. Siempre el hombre sabía lo que es malo. De hecho, cuando Adán pecó, ¿qué hizo?
Cuando Dios descendió, Dios que veía todo, absolutamente todo, lo llamó a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Adán arrancó calladito con su mujer, tomó la mano y le dijo, calladita, y se escondió entre los arbustos por allí. ¿Se fija? Vamos a la escritura. Génesis capítulo 39. Observemos aquí, Génesis 39. Aquí en el capítulo 39 del libro de Génesis, vemos nosotros que José había sido vendido a unos comerciantes que iban a Egipto, unos mercaderes, lo compró Potifar, ¿verdad? Y lo tuvo como mayordomo en su casa. Se dio cuenta este hombre que José, donde ponía la mano, todo brillaba mejor, y fue una bendición. Ese hombre se enriqueció con José, todo mejoró en su casa desde que él llegó. Lastimosamente o afortunadamente para la mujer de Potifar, José era un joven buen mozo, buena pinta, tenía una figura como un modelo, ¿verdad?, de televisión. Todo, su caminar, su porte, su todo. Y ella, ni tonta ni perezosa, puso los ojos en José y planificó todo cómo poder acostarse con él. Y llegamos y planeó todo, porque José era el que podía entrar en el palacio y ver todas las cosas en el interior del palacio. Así que ella un día lo planeó todo y le dijo a todos los servidumbre que ese día no entrara ninguno al palacio a hacer el aseo y las cosas que correspondían, solo José. Versículo 9, 39:9 del Génesis. Génesis 39:9. Dice José, porque la mujer, voy a leer del 6, por cosa de contexto, 39:6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, ese es Potifar. Y con él, con José, no se preocupaba cosa alguna, sino del pan que comía. Fíjense, le tuvo una fe y una confianza tan tremenda a José, que lo único que se preocupaba es que la comida no estuviese envenenada. Y dice el versículo 6, en la segunda parte, y José era de hermoso semblante y bella presencia. Joven, recordemos aquí, a esta altura, José tendría unos 25, 27 años. Porque José a los 30, no he calculado, pero a los 30, al igual que Cristo, comenzó su ministerio. A los 30. José era de hermoso semblante y bella presencia. 7. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Ella abiertamente le dijo. A esta altura José ya dominaba el egipcio totalmente. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Imagínense, hasta el dinero. 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y aquí no hay ley. No hay ley, hermano, no estamos bajo la ley. La ley vino, como dije hace un rato, tal vez como 300 años después. Y le pregunta ahora, José le hace la pregunta a ella, y le dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal? ¿Cómo José? ¿De dónde sacó José que si él se acostaba con la mujer de su patrón, era algo malo? Tengo una pregunta. ¿Lo leyó los libros de los egipcios? No, señor, porque en Egipto había una inmoralidad para que te cuento. Así que la moralidad, la santidad no viene de Egipto. Al contrario. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y luego agrega, ¿y pecaría contra Dios? ¿De dónde sacó José que el adulterio para ella y fornicación que iba a ser para él era un pecado?
¿Lo aprendió de los sacerdotes de Egipto? No. ¿Dónde lo sacó? Lo oyó, sin duda alguna, de los labios de su progenitor, de los principios con los cuales él fue criado. José practicó los principios que su padre le había entregado a él. Lo mismo que sus hermanos. Entonces aquí vemos que era un mal y más encima un pecado ante Dios. Y quizás tú te digas, pero ¿qué sabe Dios si Dios está tan re lejos? Dios es Dios, pues. Dios lo sabe todo. Y no hay nada que nosotros podamos esconder de los ojos de Dios. Así que aquí lo vemos que es algo malo aún antes de la ley. ¿Estamos? Por eso Dios lo demandó, incluyéndolo en la ley. Así que el adulterio, la fornicación, es un pecado a los ojos de Dios. Por eso Dios lo incluye en la ley, que es mejor dicho. Lo incluye en la ley. 20:14 de Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Dice, no cometerás adulterio. Abiertamente, no cometerás adulterio. Le está hablando a todos los hebreos, a toda la nación hebrea. No cometer adulterio. Punto. Bien. Tengo una mala noticia. Y esa es que por eso Dios sigue demandándolo a la iglesia en este tiempo de gracia. En este tiempo de gracia, para la iglesia, la fornicación y el adulterio es un pecado igual a los ojos de Dios. No cambia. Dios no cambia. No es permitido. No es aceptable ni bien mirado a los ojos de Dios. Es un pecado. Veamos la fornicación. En cuanto a la fornicación, el cristiano sabe que por amor, no debe de fornicar. Porque en el amor fraternal no hay fornicación y adulterio. Ese es el tema que estoy compartiendo. Entonces, en el tiempo de la gracia, para la iglesia, para el creyente, la fornicación, estamos hablando, el tema de la fornicación primero, el cristiano sabe que, por amor, si el cristiano tiene amor en su vida, no debe de fornicar. ¿Me escuchaste bien, joven, señorita? Así es la Biblia, es tajante. La Biblia nunca va a estar sobando el lomo a nadie. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y es increíble que este tema Pablo lo escribe a la iglesia más carnal en todo el Nuevo Testamento. Primera carta a los Corintios. Muchos cristianos se basan para hablar de cosas espirituales del libro de Corintios, pero sin embargo encontramos las barbaridades y los pecados más grandes que no son mencionados en ningún otro libro. Primera Corintios capítulo 6, versículo 13. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 13. Dice Pablo, las viandas para el vientre, las viandas, la comida para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Qué interesante. Pablo escribe aquí que el cuerpo no fue creado, el cuerpo del ser humano, no fue creado para que el ser humano fornicara. En lugar de pecar, entonces Pablo dice, mejor cásate en lugar de estarte quemando. Porque la fornicación y adulterio es como quemarse, una huella que es imborrable en el cuerpo. Pero el cuerpo no es para la fornicación.
sino para el Señor, y el Señor por el cuerpo. ¿Tú amas al Señor? Si tú eres un hijo de Dios, si como joven amas al Señor, tú lo vas a demostrar casándote virgen. De contrario, tú no amas al Señor, es pura bla bla, politiquería religiosa, le llamo yo a esa cuestión. Sigamos. Estamos hablando de fornicación. El cristiano sabe que por amor a Dios, él debe de huir de la fornicación. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Huid, huid. Aquí da un imperativo, huid. Nos manda a arrancar de la fornicación. ¿Cómo lo hizo José? José salió arrancando, la mujer le dijo, duerme conmigo, y él dijo, no, estás loca, yo no voy a pecar por ti. Ahora la mujer ni tonta ni loca jamás le contaría a nadie, porque le costaría la cabeza, la deshonra para su marido, imagínense, con tremendo puesto en todo Egipto. José, no, y ella insistió, porque ella insistió, le tomó la ropa, y como en ese tiempo la ropa era como una túnica, la agarró por aquí, y él se agachó nomás y pum, salió en la cuta, y salió arrancando patitas para que te quiero, ¿verdad? Más vale huir, aunque te digan que eres un poco hombre, que eres un homosexual, que no te gustan las mujeres, que eres María Luisa, que eres mil cosas que en Chile le decimos a un hombre que no le gustan las mujeres. Es mejor huir. Es mejor tener una buena opinión ante los ojos y labios de Dios que lo que digan los hombres. Con Dios no existe el tema, ay, que mi hijo es hijo de tigre. Ay, pero que le hacen más una rayita al tigre. No, para con Dios las rayitas no son rayitas así nomás. Qué interesante. ¿Qué tiene que hacer el cristiano entonces? Huir. Y el cristiano sabe qué. Por amor hacia Dios. Por amor hacia Dios, el cristiano debe de mantenerse en santidad hasta el casamiento. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, en el versículo 3. Veamos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Va a decir el cristiano es un hijo de Dios y debe de mantenerse santo, apartándose de esas cosas, porque eso le hace mal al creyente a los ojos de Dios. Interesante. Veamos entonces, hemos visto que la fornicación nunca estuvo en los planes de Dios. Pero ahora veremos que el adulterio tampoco nunca estuvo en los planes de Dios. En el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia. Así que Dios no cambia, no me engañen con cuestiones que decir, porque ahora estamos en el tiempo de la gracia, todo es perdonable. No, Señor. Dios no es un Dios que yo le puedo tomar los ojos. Ya basta que el hombre haga lo que quiera, porque muchos creyentes creen que Dios es el Papá Noel. Es el abuelito, que podemos engañarlo cuando quiera. No, Señor, si ese es tu Dios, está equivocado. Está equivocado, no es el Dios que yo conozco en la Escritura. El adulterio nunca estuvo en los planes de Dios. El cristiano entiende que el adulterio es fruto de la carne. El cristiano entiende en su mente que el adulterio es fruto de la carne. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. 5:19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, visibles, son visibles, que no se pueden negar. Manifiestas son las obras de la carne que son. Observa. ¿Qué es lo primero que aparece? Mentira. Engaño. ¿Qué dice?
Cuando llegamos nosotros a la Biblia, hermanos, generalmente en la Biblia, cuando Dios hace un listado a través del Espíritu Santo, las cosas que van primero tienen mayor valor a los ojos de Dios que las que van últimas. Generalmente se ve eso en la Biblia cuando hay listado. ¿Y aquí encontramos un listado? Y dice, y manifiestas son las obras manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Vea que esos 4 tienen que ver con la inmoralidad, con sexo. Los 4 con sexo. Así que todo pecado de sexo es lo más malo entre todos los pecados que hay. De hecho, dice la Biblia que Dios los va a juzgar. Lo dijimos en el primer versículo que leímos. Honrosos sean todos el matrimonio. Y el lecho, la cama, sin mancha. La cama matrimonial. Aunque tú vayas a otra cama. Pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Lo establece la Escritura, la palabra de Dios. Así que el cristiano entiende que no debe de cometer adulterio. En el libro de Santiago, capítulo 2, Santiago 2, en el versículo 11, dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 11, lo siguiente: porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así que la Biblia es muy clara. Y por último, hemos visto, estamos hablando del tema, en el amor fraternal no hay fornicación ni adulterio, porque eso deshonra a Dios. Y en segundo lugar vimos, porque esto nunca estuvo en los planes de Dios. Y por último, en tercer lugar, por esta razón, Dios se divorció de Israel. Yo sé que esto va a ser chocante para algunos, van a abrir los ojos, ya estoy viendo unas personas que ya sé que van a abrir así los ojos. Porque lo abrían cuando yo predicaba en la iglesia y me estaban viendo. Ahora me complicaba, pero sí por fe lo estoy viendo. Mucha gente no conoce muchas cosas de la Biblia porque no la lee. O porque otros la leen saltadito. Pero Dios se había casado con Israel. Dios había sido el marido de Israel. Vamos al libro de Isaías, capítulo 54. Isaías 54. Y observen y subrayen en su Biblia. Isaías capítulo 54, versículo 5. 54, 5. Dice la Escritura: porque tu marido es tu hacedor. Hablando el profeta al pueblo. Tu marido es tu hacedor. Tu marido, tu esposo, es tu Dios, el creador. Está con mayúscula. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Así que el creador del mundo, el Jehová de los ejércitos, que es su nombre, el redentor y el santo, dice aquí la Biblia, es el marido de Israel. Dios sacó a su pueblo, le entregó leyes, le entregó principios y se casó con Israel. Pero ¿qué pasó? Exactamente lo que Dios nunca quiso que pasara. Tenemos que entender que Dios siempre quiso que su pueblo fuese un pueblo diferente, distinto, santo. Pueblo adquirido por Dios porque anuncia las virtudes de aquel que lo llamó. Siempre Dios quiso que sea diferente, que no tuvieran las culturas, que no se mezclaran con otros, no se casaran con otras naciones, para mantener la pureza de la sangre y de la fe en el Señor. Pero ellos comenzaron a abrir los ojos en otros lugares. ¿Qué ocurrió? Jeremías, vamos al siguiente profeta. Jeremías, capítulo 3.
Aquí en Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 10. Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 10. Leamos por favor. Dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Aquí se puso rebelde, ya. Ella se va sobre todo monte alto. Observa. Y debajo de todo árbol frondoso. Y allí, ¿qué dice? Fornica. Árbol frondoso. Recuerde que en toda la Biblia el hombre es comparado con un árbol. Así que interesante el cuadro aquí. Ya nos damos cuenta que se está hablando del pecado de la fornicación. Abiertamente. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, carta de divorcio. Es lo que quiere decir. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, con los dioses paganos, con las imágenes. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Israel se había dividido en dos partes, ya sabemos, y las dos como que se hubiesen puesto de acuerdo, se rebelaron en contra de Dios y se prostituyeron. Jeremías, capítulo 31, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con Dios? En Jeremías capítulo 31, en el versículo 32. Jeremías capítulo 31, versículo 32. Dice la Escritura, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dios había sido, nota el lenguaje, Dios había sido en el tiempo pasado un marido para la nación hebrea, para Israel. Qué interesante. Qué triste había sido. Por eso que después la nación pecó y Dios le entrega la carta de divorcio. Dios se divorció de Israel porque Israel le fue completamente infiel a él. Así que él le entrega la carta de divorcio. Para concluir en este momento, el cristiano debe de apartarse de la fornicación y del adulterio. El apóstol Pablo, hablando de este pecado en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios, primera carta a los Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11. 1 Corintios 5, 9 al 11. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, diciendo yo soy cristiano, yo fui salvo, yo levanté la mano, yo oré, yo soy un bautista, que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. En el Antiguo Testamento los judíos no se sentaban a comer con los gentiles. Nunca, 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 nunca. Y aquí Pablo está hablando de un tema parecido a la cultura y costumbre judía. El cristiano debe de entender que el que fornica y adultera será juzgado por Dios. Vayamos a nuestro pasaje. En el libro de Hebreos,
Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho, la cama, sin mancilla, sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que la Biblia dice que va a juzgar al fornicario y al adúltero. Qué triste. La Escritura, la palabra de Dios enseña que el fornicario y el adúltero no va a heredar el reino de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6. Primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, la Escritura, la palabra de Dios nos dice lo siguiente en el versículo 9, 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ninguno de esos va a heredar el reino de Dios. ¿Será verdad? Tal vez tú dices, pero que aquí está Pablo hablando en una iglesia carnal, una iglesia totalmente pecaminosa. Bueno, te invito a ir entonces al libro de Efesios, donde habla cómo el creyente debe de vivir la vida cristiana. Efesios capítulo 5, versículo 5, que dice la Escritura. Efesios 5, 5. Dice la Escritura, aquí este hermoso versículo, porque sabéis esto. Pablo le dice a los creyentes de Éfeso, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¡Qué tremendo! Y para concluir, te invito a ir al último libro de la Biblia, en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 8. Juan nos dice lo siguiente, Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los fornicarios no van a entrar a ese lugar. Y capítulo 22, versículo 15. 22, 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Interesante lo que dice la Escritura. En el amor fraternal, si el creyente ama fraternalmente a su prójimo, nunca va a fornicar ni adulterar con él o con ella. Clara, sencilla y específica es la Biblia. Ahora nos corresponde a nosotros vivirla. Y esa es la gracia. Vivir la vida cristiana como Dios dice y no como nosotros pensamos. Que Dios bendiga su palabra en este día. Oremos. Gracias, mi Dios, te damos en este momento porque tú nos has enseñado con claridad, con sencillez, con humildad tu palabra. Y abiertamente, Padre, tú nos has hablado y mostrado tu corazón para con nosotros. Cómo actuó el hombre en el pasado ante la ley, cómo debe estar en la ley, y hemos visto tu palabra. Cómo debemos de vivir la vida cristiana ahora en el tiempo de la gracia. Bendice a cada amigo y hermano que ha visto tu enseñanza y cuida, protege a cada niño, a cada joven que todavía no ha perdido su honor, que pueda mantenerse en santidad. Por eso el apóstol Pablo dijo que mejor es casarse si no tiene don de continencia para no estarse quemando. En el nombre de Jesús, tu Hijo bendito amado. Amén. Muchas gracias, mi amigo y hermano. Espero que haya sido de bendición esta clase y te sirva para enseñar a tus hijos, a tus parientes, amigos y conocidos. Que Dios te bendiga